quedado bloqueada. Uy, se ha quedado congelada la imagen. Vamos, volvemos. No. Buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva sesión, un nuevo webinar de salud mental. Hoy tenemos el placer de contar con María Emilia Dip. Es una profesional con mucha experiencia, ella es psicóloga clínica, ha estado en varias áreas, pero desde hace más de 10 años se dedica a lo que más le apasiona, a lo que siempre ha querido, que es la salud mental perinatal. De hecho, hace muy poquito, el lunes, presentó su doctorado, su tesis doctoral. Fue una presentación brillante, excelente, así que hoy tenemos, ¿no?, aún más el honor de contar con la doctora María Emilia Dip, que nos va a explicar de una manera muy clara y además basada en toda su experiencia por qué es importante la salud mental en las mujeres embarazadas y en las mujeres que han dado a luz y que además están dando lactancia. Y sin más, yo creo que os dejo con lo que todos tenemos ganas de escuchar y así podremos aprender de lo que nos pueda contar la experta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero quería agradecer por haberme invitado. La verdad que se interesen por la salud mental perinatal es muy importante. Quería deciros que el título de la sesión que le hemos puesto La salud mental materna importa es porque este mes de mayo, la primera semana, ha sido la Semana Mundial de la Salud Mental Materna y un poco el eslogan que llevaba, ¿no?, era la salud mental materna importa. Entonces, un poco también parafraseando a este movimiento, ¿no?, de poder tener en cuenta este momento de la vida tan importante de las mujeres y la atención especial que necesitan, no solo a nivel físico, sino también a nivel de salud mental. Y voy a empezar a compartir la pantalla. Compartir. Y lo ponemos, a ver, un modo aquí, ¿no? Vale. Bueno, un poco primero comentarles que tenemos la suerte en Cataluña que ya desde el embarazo, en el seguimiento del embarazo en los asires, hay un screening de ansiedad y de depresión con respecto de violencia machista, con el tema de relación de parejas, ya en el seguimiento del embarazo aquí en Cataluña. Con lo cual ya es un paso muy importante en lo que tiene que ver con la detección de cómo está una mujer mientras transita el embarazo, ¿no? Si hay más ansiedad, si hay más síntomas de estar más deprimida o más triste, cómo es su relación de pareja. Todo esto, por suerte, lamentablemente en un punto solo en la Comunidad Autónoma de Cataluña se hace esto, pero tenemos fe que pronto se puede hacer en otras comunidades autónomas y en toda España. Socialmente se tiende a pensar que el embarazo y el posparto, ¿no?, son tiempos de felicidad y de bienestar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las patologías mentales son la enfermedad más frecuente en este periodo. Esto es algo que muy pocas personas lo saben y muchas de estas psicopatologías están poco tratadas o infradiagnosticadas, que quiere decir poco diagnosticada. Y esto tiene un impacto muy importante tanto en la mamá como en el recién nacido y en el resto de la familia. Y esto además tiene una evolución crónica. Muchas veces todo el impacto que tiene a nivel de salud mental en este momento no se ve hasta luego después de 2 años. El periodo perinatal implica una transformación, una plasticidad y una vulnerabilidad, ¿no? Biológicamente hay un aumento de la conectividad a nivel cerebral, hay cambios hormonales, psicológicamente además hay una crisis normativa del desarrollo. Una crisis normativa del desarrollo quiere decir que es parte del desarrollo de una mujer, ¿no?, cuando elige ser madre, pasar por este periodo. Pero no deja de ser un periodo vulnerable, de desequilibrio y de reorganización. Se reacomodan los roles, ¿no?, los roles familiares, se reactivan conflictos no resueltos anteriormente, ¿no? Esto de vamos a tener un hijo para arreglar la pareja, pues no, lo contrario. O sea, un hijo no resuelve ningún problema, sino que
lo que hace es reactiva conflictos no resueltos, que no quiere decir que luego, ¿no?, sea el puntapié para buscar ayuda y resolver esos conflictos que estaban antes de su llegada. Es un proceso que va además más allá del parto, donde hay cambios físicos y psíquicos en la mujer y donde va a necesitar una adaptación y una nueva identidad, ¿no? Cuando una mujer tiene su primer hijo, pasa de ser hija a ser madre, con lo cual hay una parte de su identidad que también sufre un cambio importante. Y a nivel social hay muchos cambios. Las mujeres tienen que pedirse bajas maternales, la familia se agranda, muchas de ellas tienen que reestructurar toda su vida laboral, horarios familiares con la pareja para poder hacerse cargo de la crianza y el cuidado del bebé. Luego, también es muy importante el saber que a todo esto también tenemos que añadirle el impacto y la vivencia de las patologías obstétricas y de las complicaciones en el embarazo. O sea que esto es un punto que tenemos que tener en cuenta. Por un lado está el embarazo que transita de forma natural y normal y luego aquellos embarazos que son los de alto riesgo obstétrico, que aquí en el hospital tenemos una unidad altamente especializada con especialistas excelentes de primer nivel que llevan todo lo que es el tema de alto riesgo obstétrico. Pero estas complicaciones a nivel de patología obstétrica también llevan a complicaciones a nivel psicológico, que pueden llegar a desarrollar trastornos adaptativos o reacciones al estrés que provoca tener un embarazo biológicamente más complicado. Entonces, un poco vamos a hablar de lo que pasa en la psicopatología del embarazo y del posparto. Los trastornos que más vemos son los antecedentes, primero los trastornos que ya vienen dados desde antes, ¿no? Que el tener un trastorno mental grave, pero que si está bien llevado y bien medicado no tiene por qué ser una dificultad para la gestación y para el posparto. Luego están los trastornos de ansiedad, que luego los iremos a estos desarrollando. La negación del embarazo, los trastornos de la conducta alimentaria y la imagen corporal, el consumo de tóxicos, el embarazo tras la pérdida o trauma reproductivo, la depresión perinatal, la psicosis postnatal y la psicopatología y los cuidados, que esto lo iremos desarrollando poco a poco. La maternidad y el trastorno mental grave. Tenemos que decir que esto ocurre, que 1 de cada 10 mujeres embarazadas tendrán algún problema de salud mental. Y esto es muy importante saberlo. El 15,6% de las gestantes y el 19,8%, casi un 20% de mujeres en el posparto puede llegar a tener un trastorno mental grave. Es importante saber que mundialmente es la segunda causa de muerte materna en el posparto, el trastorno mental grave. O sea que con esto tenemos que tomarnos en serio el tema de la salud mental materna, tanto cuando está gestando como en el posparto. Esta es una foto que fue viral en su momento, ¿no? Donde ella hablaba de esta realidad oculta, ¿no? Daniele hablaba un poco de esta foto, se la hizo su pareja y fotografiaba cómo estaba ella sumida en esta depresión posparto que realmente le fue muy difícil de salir. Pero una depresión posparto que también, como vemos, no altera del todo el vínculo con el bebé. Una mujer que tiene una depresión posparto no quiere decir que sea una mala madre o que el vínculo con el bebé esté alterado, sino que esta mamá necesita ayuda a través de psicofármacos, de psicoterapia. Esto ya lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Entonces, ¿por qué no se detecta el trastorno mental grave perinatal? ¿No? Una de las causas es porque hay una protección hormonal. Hay una idealización del embarazo y una presión social. Cuando hablo de una protección hormonal, porque hay que decir que, por suerte, en el embarazo tenemos las neurohormonas que nos protegen, tenemos la oxitocina, las endorfinas, que hacen que son de gran predominio en el embarazo. Y esto hace que las mujeres puedan sentirse muy bien durante el embarazo a nivel emocional, ¿no? Entonces, muchas veces eso puede llegar a encubrir
algún trastorno mental en este momento o alguna psicopatología. También hay una idealización del embarazo y una presión social de que el embarazo y el posparto tiene que ser como magnífico y estar como agradecidos, ¿no?, por tener un embarazo. También se pone mucho el foco en la salud física del bebé y de la madre, y no en la salud mental, cada vez menos, pero esto ocurre todavía muchísimo. Hay una atribución de los síntomas emocionales a los cambios físicos y hormonales durante la gestación. Suele decirse, no, es que está embarazada, está extremadamente sensible o llora porque está embarazada. Un poco esta cuestión social donde se atribuyen a una causa a los síntomas emocionales que muchas veces no tienen. Y luego están los síntomas somáticos, que es verdad, una mujer puede sentirse cansada, puede sentirse más intolerable a los ruidos o no poder dormir, ¿no?, sobre todo en el último trimestre del embarazo. Entonces, estos síntomas somáticos que son comunes en el embarazo también pueden estar encubriendo alguna psicopatología en ese momento, o en el posparto, que pasa lo mismo, ¿no? Las mujeres se encuentran muy cansadas, muy sensibles, muy irritables por la falta de sueño. Y luego también está el tema del estigma que lamentablemente todavía no nos hemos podido quitar con respecto a los temas de salud mental en general. Entonces, el trastorno mental grave en la gestación y el puerperio, ¿dónde tenemos que poner el foco? Primero, en mujeres que hayan tenido un antecedente de patología psiquiátrica ya conocida, en tratamiento o no, y que se quedan embarazadas. Esto no es para asustarse, sino simplemente tener en cuenta que si se ha tenido una psicopatología antes, es importante que lo podamos expresar y decir al especialista que nos está atendiendo en este momento. Luego también está el grupo de mujeres sanas, que desde un punto de vista psiquiátrico, pero en donde aparece la psicopatología durante la gestación y el posparto. ¿Existen factores de riesgo para que esto ocurra, para que debute una psicopatología durante la gestación y el posparto? Claro que existen. Entre ellos pueden ser los factores psicosociales, el vínculo con la pareja, el vínculo con el trabajo. Pensar que muchas mujeres llegan al embarazo y son mujeres ya que tienen un trabajo, que son exitosas a nivel laboral, y cuando implica un conflicto en este sentido, las mujeres pueden llegar a desarrollar trastornos ansiosos, depresivos importantes por este tema. O si en el medio de todo esto hay una dificultad en los vínculos de pareja, que tiene un impacto muy importante en la gestación y en el posparto, ahí ya tenemos unos antecedentes y un entorno complicado. También puede ser un posparto hospitalizado de parte del bebé, ¿no? Un bebé que necesita una hospitalización, un diagnóstico prenatal complejo, de un bebé que viene con alguna patología congénita, ya sea una fisura palatina, una cardiopatía, ¿no? Todo esto va a ir generando un contexto de factores de riesgo a nivel de salud mental para la mujer y para el resto de la familia, ¿eh? O sea, tenemos que decir que estos factores de riesgo impactan a todo el grupo familiar, pero especialmente a la mujer. Bueno, un poco esto es un poco de números, ¿no?, para explicar la depresión durante el embarazo, que se da entre un 5 y un 15%. La depresión posparto entre un 10 y un 19%, y que generalmente se va disminuyendo al 7º mes de embarazo si está bien tratada, ¿no? En el primer trimestre de la gestación se da en un 11%, en el segundo trimestre en un 8,5%, y mirar que en el último trimestre, que es al final del embarazo, aumenta más, por ejemplo, la depresión en el embarazo, ¿no? Y los trastornos de ansiedad durante el embarazo se dan entre un 4 y un 39%. Pensar que en la época de COVID estos dos trastornos, ¿no?, tanto la depresión como los trastornos de ansiedad generalizada, han ido en aumento, ¿no?, con respecto al tema de la pandemia. Luego también tenemos el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es uno de los trastornos que más se desajusta
durante el embarazo y el posparto, sobre todo en el posparto, ¿no? Entonces, es importante que si la mujer ya tiene un diagnóstico de un trastorno bipolar y queda embarazada, es muy importante que consulte a un especialista de psiquiatría perinatal para que pueda continuar llevando la medicación adecuada y disfrutar de un embarazo como cualquier otra mujer que no tenga esta patología mental. Igualmente en el posparto. También es un trastorno que suele debutar mucho en el embarazo y en el posparto. Luego veremos cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta. Los trastornos de ansiedad en el periodo perinatal, aquí encontramos los trastornos obsesivo-compulsivos, que estos serían, por ejemplo, el de estar pendiente mucho tiempo de la higiene, de las enfermedades, aparecen los trastornos de pánico, fobia simple. Luego tenemos los trastornos de estrés postraumático, que aparecen también mucho en el posparto, de acuerdo al parto que hayas tenido o a la vivencia. Luego del posparto, si hay un posparto hospitalizado. Y los trastornos de ansiedad generalizada que pueden darse por un sinfín de cosas que en ese momento estén agobiando a la mujer, que también estarán muy relacionadas con el contexto y con su historia y con sus antecedentes. Por ejemplo, en lo que es los trastornos ansiosos y los trastornos obsesivo-compulsivos, tenemos, por ejemplo, aparecen como temor a hacer daño al bebé, ¿no? En un 40% de las depresiones postparto esto aparece y en la población sana también. Luego el tema de la contaminación, ¿no? De tener miedo de que el bebé se contamine con con virus, con microorganismos, tener mucho miedo a la muerte del bebé, la imagen del bebé muerto, ¿no? Estos son síntomas que aparecen mucho en la depresión postparto, miedo a que le pase alguna cosa al bebé, ¿no? Y no se lo pueda socorrer. Temor también a perder el control y hacer alguna cosa que pudiera lesionar al bebé. Estos son síntomas que aparecen mucho en la depresión posparto. Y luego, en lo que tiene que ver con el TOC, en los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Aparece la comprobación constante, por ejemplo, si ese bebé respira, si no hay mujeres que tocan al bebé, aunque esté durmiendo, lo despiertan a cada rato porque tienen la fantasía de que puede estar muerto, luego el limpiar reiteradas veces las manos, limpiarse las manos ellas, el bebé, los instrumentos de cocina. También muchas veces aparece la conducta evitativa, ¿no? De evitar al recién nacido por el miedo a que la mujer pueda hacerle daño, evitar coger objetos punzantes por miedo a hacer daño al bebé, no bañarlo al bebé, revisar constantemente lo que hablábamos, ¿no? La respiración o el cuerpo del bebé, ordenar constantemente. Todos estos síntomas forman parte de cuando toman un nivel excesivo, ¿no? Y la funcionalidad, ¿no? La vida funcional está alterada, podremos decir que se ha transformado en un trastorno obsesivo compulsivo que hay que tratar por especialistas adecuados, ¿no? Luego tenemos la esquizofrenia en el embarazo, ¿no? El riesgo de un episodio psicótico postnatal en el contexto de la esquizofrenia crónica es uniformemente más elevado durante el primer año postnatal. Esto también es importante tener en cuenta si ya tenemos una mujer que tiene un diagnóstico de esquizofrenia y ha decidido responsablemente quedar embarazada y lleva un tratamiento adecuado, así todo tenemos que vigilar porque el primer año del posparto es de gran vulnerabilidad a nivel emocional y sobre todo para la psicopatología. Luego, en comparación con la población general, es más probable que las mujeres con esquizofrenia tengan resultados adversos obstétricos y neonatales. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, pero bien llevado y bien acompañado puede menguar mucho el porcentaje. Tenemos que tener cuidado porque también toda esta protección hormonal que hablábamos, que las mujeres nos sentimos pletóricas por las endorfinas, por la oxitocina,
en el embarazo, muchas veces encontramos que se suspende se suspende el tratamiento y la medicación y hay recaídas hasta un 65%. Con lo cual, es muy importante que saber de que hay medicación adecuada para los trastornos psiquiátricos durante el embarazo, el posparto y la lactancia. Solo necesitamos que un especialista adecuado en el tema nos esté acompañando a esa mujer durante la gestación y el posparto. Entonces, cualquier especialista que tenga una paciente con una patología, una psicopatología de estas características, lo que tiene que hacer es buscar a un psiquiatra perinatal, a un psicólogo perinatal, que en este hospital tenemos el servicio de salud mental perinatal, y hacer la derivación adecuada para no suspender ningún tratamiento, ya que las recaídas tienen un porcentaje elevado. Luego, en la esquizofrenia y el trastorno bipolar tenemos resultados adversos obstétricos y neonatales, sobre todo cuando estos trastornos son graves. Por eso es la importancia de poder tratarlos y derivarlos a los especialistas adecuados. Con respecto a la esquizofrenia, tenemos partos pretérminos, bajo peso al nacer, bajo peso en la edad gestacional, desprendimiento de la placenta, anomalías congénitas cardiovasculares, óbitos fetales, muerte infantil, parto vaginal asistido, parto farmacológico, cesáreas. Y en los trastornos bipolares, cuando no están bien acompañados y se transforman en un trastorno mental muy grave, tenemos partos prematuros, retrasos en el crecimiento, placenta previa, hemorragias, anteparto, con lo cual vemos la importancia de poder acompañar a las mujeres en este momento de la vida, ¿no? Que es muy importante. Este es simplemente, yo he puesto aquí una diapositiva con respecto al tema de drogas, ¿no? El tema de las sustancias, del consumo de sustancias durante el embarazo y el posparto, que también es algo muy importante a tener en cuenta. Tanto en el primer trimestre, en un 9%, o sea, en el primer trimestre se da de forma más elevada el consumo de sustancias, tanto de alcohol como de tabaco. Generalmente está asociado a que la mujer todavía no tiene tanto registro del embarazo, porque siente menos al bebé o no lo siente, no hay barriga, no hay evidencia, y luego va disminuyendo en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. El objetivo, ¿no?, es intentar de que el embarazo sea un factor motivador para dejar de consumir cualquier tipo de sustancia. Tenemos que decir que cualquiera de estos trastornos tienen un impacto en el bebé, pero que los podemos prevenir, ¿no? O sea, que justamente estamos haciendo toda esta difusión para poder prevenir todos estos trastornos que no solo afectan a la mamá, sino también a la descendencia. También tenemos que decir que cuando esto no es tratado, ¿no?, podemos llegar al suicidio tanto en el embarazo como en el puerperio, ¿no? Cuando la salud mental no está bien acompañada y bien tratada, vemos que hay una incidencia de 3 cada 100.000 mujeres, ¿no?, que terminan en un suicidio, y esto es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Generalmente son métodos violentos, y es la segunda causa de muerte materna en el primer año de vida en el posparto, ya lo habíamos dicho, ¿vale? Decir que corresponde también a un elevado número de suicidios que corresponden a mujeres que ya tienen un trastorno psiquiátrico previo. Por eso es importante tratarlo y derivar al especialista adecuado. Y volvemos a hablar de la consecuencia que tiene esto en la descendencia, en los bebés, ¿no? O sea, cuando no está tratado el trastorno mental de manera adecuada, puede producirse episodios muy trágicos y muy complejos. Los puntos claves que tenemos que tener en cuenta es que la psicopatología puede ser relevante en tanto tenga un impacto sobre el niño y la capacidad o la competencia del progenitor. No es un foco
generalmente no es un foco de atención principal, ¿no? El embarazo no es protector, esto ya lo hemos dicho. Saber que el embarazo no es protector contra episodios de enfermedad mental. Al contrario, hay que decir que las mujeres estamos muy vulnerables, tanto en la gestación como en el posparto. Por eso esta gran importancia de hacer difusión, que hemos de cuidar más a las mujeres en este momento de la vida, porque el impacto que tiene es muy elevado a nivel de salud mental, tanto para ellas como para los bebés, ¿no? Y para el resto de la familia. Muchas veces hay psicopatología oculta, como hablábamos, ¿no? Las mujeres no quieren expresar que están tristes o que se sienten deprimidas cuando están embarazadas o tienen un embarazo normal. Hay equipos multidisciplinarios para atender esta complejidad, con lo cual podemos acompañar a los embarazos con estas características. Y la psicopatología en el embarazo es un fuerte predictor luego de la enfermedad mental postnatal, o sea, de cómo se transite la gestación, luego será el posparto. Las mujeres con trastorno mental grave tienen más probabilidades de consumir también alcohol, tabaco y otras sustancias durante el embarazo. Entonces, también, ¿no? Al acompañar el trastorno mental, también estamos previniendo el consumo de otras sustancias durante el embarazo. Y la enfermedad mental no tratada durante el embarazo se asocia a malos resultados obstétricos, como habíamos visto, y a varios resultados adversos también para el niño. Aquí tenemos este plus, que no solamente es la mamá que se ve afectada, sino se afecta al niño y seguramente al resto de la familia. Entonces, el programa de salud mental perinatal del hospital es un programa realmente muy bien constituido. Estamos 2 psiquiatras y una psicóloga, ¿vale? Y recibimos derivaciones de los centros de salud mental de adultos, de los CAS, ¿no? De los centros de salud mental infanto-juvenil, cuando tenemos embarazadas adolescentes, del CAP, de trabajo social, también de la CIR, y especialmente de neonatología y obstetricia del hospital. O sea que estamos todo el tiempo trabajando en continuo contacto con todas, con otras instituciones en donde las mujeres van a ser atendidas. Entonces, como para ir resumiendo, vamos diciendo en números, ¿no? Que entre un 10 y un 20% de las mujeres van a desarrollar problemas de salud mental en el embarazo o en los primeros años tras el parto. En las sociedades occidentales actuales, sobre el 25% de los padres, y esto también es importante decirlo, sufrirán un distrés postnatal, aumentado al 40% si sus parejas presentan psicopatología. ¿Esto qué quiere decir? Que los hombres también pueden presentar un distrés postnatal importante. Y si las mujeres además tienen una psicopatología durante el posparto, esto se va a aumentar en un 40% en los hombres o en la pareja, ¿vale? Y como ya habíamos visto, que es un periodo de alta vulnerabilidad tanto para el inicio, la recaída y la recurrencia de cualquier otro trastorno mental que tenga la mujer. Los trastornos que más vemos son los trastornos del espectro afectivo, los trastornos del espectro ansioso, los psicóticos y el uso de sustancia, que aunque no creamos, encontramos muchas mujeres gestantes con uso de sustancias. Entre los trastornos de ansiedad tenemos, por ejemplo, síntomas de preocupación, miedo difuso, quejas somáticas continuas, hipervigilancia. Aparece el pánico, ¿no? Como un miedo intenso, y hay manifestaciones vegetativas. En el TOC aparece el miedo al impulso de agresión hacia el bebé, el miedo al contagio constante, a infecciones, a gérmenes, hay ideas obsesivas, conductas, rituales, ¿no? De cómo hacer las cosas, porque si no lo hacemos de esta manera, algo malo puede pasar. Y luego tenemos los trastornos de estrés postraumático,
que se dan por reexperimentación de situaciones traumáticas, y aquí también podemos encontrar la tocofobia, ¿no? Que es la fobia a parir de forma vaginal, que esto lo encontramos y lamentablemente siempre al final del embarazo, con lo cual poco podemos hacer. Bueno, los acontecimientos vitales estresantes en el primer trimestre van a aumentar el riesgo de aborto espontáneo, de alteraciones congénitas por alteración en el desarrollo de la cresta neuronal. También el estrés materno puede conllevar parto prematuro y bajo peso. Una mujer que está muy estresada, el bebé no crece, ¿no? Por eso las abuelas decían que el bebé crece cuando la mamá duerme, ¿no? Cuando estaban embarazadas. Hay más de 14 estudios prospectivos independientes que han hallado la relación entre la ansiedad materna prenatal y las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales de los hijos. Hay cambios persistentes en el sistema de adaptación al estrés del niño. Una de las consecuencias es esto, ¿no? Que va a haber un cambio de adaptación al estrés que va a tener luego ese niño. Esto en medicina, ¿no? Se da en el eje hipotálamo y hipófiso suprarrenal, ¿no? Y para si hay alguien que lo entiende un poco más, y se dará más a nivel de los glucocorticoides de adultos, y habrá más predisposición a patologías afectivas, metabólicas y cardiovasculares. O sea que el alcance que tiene las consecuencias de la ansiedad en el embarazo exceden al niño, ¿no? Pueden llegar también hasta la etapa adulta. Esto es un poco que no me voy a detener en esto, ¿no? Pero es cómo funciona el circuito de la ansiedad y del estrés a nivel biológico, ¿no? Tanto en el embarazo como en el no embarazo. La ansiedad puede estar relacionada con el parto, y es una importante predicción de la duración total del parto, ¿no? Ahí ya nos vamos acercando ahora al parto, ¿no? Como un momento también importante. Y muchas mujeres presentan este miedo y la percepción de la amenaza al inicio del parto, que se va a ir aumentando, ¿no? Y sobre todo va a ir aumentando la secreción de catecolaminas que detienen el ritmo del parto, ¿no? En la bibliografía científica dice que una mujer que está de parto, si le midiéramos la catecolamina de forma separada, ¿no? O sea, y aislada, nos daría como alguien que se está por infartar. Ahí las catecolaminas suben a un valor excesivo, con lo cual, si además a esto le agregamos la ansiedad que trae esta mujer, pues tenemos por delante un parto que puede llegar a ser complicado, ¿no? Y aquí aparece el parto traumático, ¿no? El parto al que le sigue una respuesta negativa y debilitante a nivel fisiológico y emocional, ¿no? Aparece la vivencia del peligro de la vida, de la muerte de la mamá o del bebé. Muchas mujeres tienen miedo excesivo a morirse en el parto, o que le pase algo al bebé en su integridad física y emocional. Y es la vivencia lo que se valora, la vivencia de la mujer, del acompañante y de los que le asisten. Esto es muy importante, porque el trauma reside en la mirada de quien lo percibe. Y esto es muy importante que los especialistas lo sepamos. Una mujer puede haber vivido, o un acompañante, porque nos pasa, puede haber vivido el momento del parto de su hijo de manera traumática, ¿no? Y tiene que ver con cómo lo ha percibido esa persona. No hemos de subestimar, ¿no? El relato o el impacto o el trauma que expresan tanto la mujer como su pareja, o los especialistas, que muchas veces también asisten a partos traumáticos, luego quedan con secuelas a nivel de ansiedad y de trauma, ¿no? El trauma es un hito, quiere decir que un evento que divide la vida en un antes y un después. ¿Cómo vamos a saber si alguien tiene un trauma, ¿no? Justamente esto nos va a ayudar a más o menos darnos cuenta. Yo quería traer ejemplos como que sean didácticos, ¿no? El trauma es un hito, que es un evento que divide el antes y el después, ¿no? Antes de esto pasaba esto ¿no? Y luego pasó lo otro. Es un evento vital de primer orden, ¿no? Es un estado excepcional de la conciencia, el parto, ¿no? Que está dirigido por las neurohormonas, y que luego
Renarrar las experiencias del parto es muy bueno. Y el hecho transcultural que facilite la integración de la experiencia y la recuperación emocional. Por eso a las mujeres hay que ayudarlas, a las mujeres nos gusta hablar de nuestros partos. Repetimos una y otra vez cómo hemos parido, cada vez que cumplen año nuestros hijos, comentamos, uy, la mamá ya estaba de parto, ya había roto aguas y estaba llamando a papá para que venga a llevarla al hospital. O, ¿no? Las mujeres solemos contar y nos gusta contar las experiencias del parto. Algunas se acuerdan de la cara de la matrona que las ha asistido y esto es muy importante de que se pueda dar espacio para que ellas puedan contar esto, porque esto ayuda a sanar un poco el trauma si ha sido un parto traumático, ¿no? La vivencia traumática del parto puede tener generar un trastorno de estrés postraumático parcial entre un 6 y un 24%, con lo cual es bastante elevado, ¿no? El porcentaje. Luego, esto también lo traje porque me parecía importante, que el trastorno de estrés postraumático secundario en las matronas que asisten a los partos traumáticos se eleva un 26%, con lo cual esto también es importante tener en cuenta que ahí participan todos, o sea, la madre, la pareja y también los que asisten al parto, que pueden llegar a tener efectos complejos a nivel de la salud mental. Las variables previas al parto que nos pueden ayudar a pensar de que puede ser un parto traumático, los abusos, sobre todo tener en cuenta si hay abuso sexual en esa mujer antes, si hay una psicopatología actual y todos los factores psicosociales que un poco ya hemos nombrado, ¿no? El hecho de que si tiene... si hay pareja, si ha sido un embarazo deseado o no deseado, pero luego ha sido aceptado y se ha tirado para adelante. La edad de la paciente también es importante, si es una adolescente o no. Y luego otras variables intraparto, como si el parto ha sido instrumentalizado o cesárea urgente. Y luego el bajo apoyo percibido durante el parto de la mujer, de sentirse más sola, poco apoyada o escuchada, ¿no? Y el sentir que no tiene control de lo que pasa, también este es un factor, como vemos en este artículo, que puede generar un parto traumático, ¿vale? Esto me lo voy a pasarlo, ¿vale? Porque habla un poco de lo mismo. No me quiero detener mucho por el tema del tiempo. Vamos súper bien. ¿Vamos bien? Ah, sí. Vale. Las formas de tratar las intervenciones posteriores al parto han de ser, por ejemplo, la escritura o el relato, que también puede ayudar muchísimo, porque reduce en un alto grado la depresión y los trastornos de estrés postraumático a los 3 meses. La terapia cognitivo-conductual también ha dado mucha evidencia científica de poder intervenir en todo lo que es el factor traumático, ¿no? Y luego favorecer sobre todo el procesamiento emocional y cognitivo que tiene la mujer durante el parto, ¿no? Todo esto reduce los niveles de cortisol de manera excepcional. Luego, la depresión postparto. Habíamos dicho que se estima que entre un 13% de las mujeres hay una prevalencia de un 13%. La mayoría de los autores habla de la depresión postparto tras el primer año del parto, ¿no? O sea, con lo cual es importante saber de que en un primer momento aparece el maternity blue, que lo nombramos de esta manera, ¿no? Que son las 2 semanas después del posparto, que las mujeres estamos más sensibles, más lábiles emocionalmente o más irritables, pero cuando esto trasciende a la 3ª o 4ª semana, ya tendremos que ir observándolo. Pero muchas veces una depresión posparto puede debutar después, no de forma inmediata al parto. En España se da entre más o menos un 18% de las mujeres tienen depresión postparto con una alta comorbilidad y ansiedad. Y muchas veces los síntomas ya se inician en el embarazo. Luego la depresión perinatal, que es la depresión en el embarazo, se considera dimensional. Solo se considera trastorno, que esto es muy importante que lo sepamos, ¿no? Y que
y que las mujeres lo sepan, ¿no? Que es un trastorno cuando por su gravedad, frecuencia y repercusión en el funcionamiento psicosocial es excesivo. Si no tenemos una clínica ansiosa o depresiva, pero si no llega a trastocar la funcionalidad de la mujer, no se transforma en un trastorno. Espera, perdonad que se ha puesto esto. Ahí está. Puede ser difícil distinguir los síntomas depresivos de las quejas normales del embarazo, como decíamos, dolores, cansancio, falta de energía, problemas para dormir. En medio de todo esto sabemos que hay más riesgo, ¿no?, del consumo de tóxicos, de mala alimentación y de conductas de riesgo, claro, porque se está cansada, no hay tiempo para cocinar, con lo cual hemos de vigilar mucho estos síntomas en el embarazo. Hay mayor estrés materno, con lo cual implica que para el bebé, más complicaciones obstétricas, retrasos en el crecimiento intraútero, bajo peso al nacer o hemorragias graves. Vuelvo a repetir que los síntomas de la depresión postparto pueden darse con agitación, inquietud psicomotriz, ¿no? No solamente tiene que haber una mujer que no tiene ganas de levantarse de la cama, puede ser lo contrario, ¿no? Inquietud psicomotriz, agitación, indecisión, falta de concentración también. Y esto hemos de vigilar porque en el posparto las mujeres suelen estar muy dispersas generalmente, naturalmente, ¿no? Entonces tenemos que afinar mucho el ojo porque muchas veces esta falta de concentración puede adjudicarse simplemente a que está puérpera, ¿no? Como dicen, no, es que está puérpera, se olvida las llaves, no se puede concentrar, ¿no? Pero luego hay otros síntomas como la ideación suicida o el temor a hacer daño al bebé, el pensar en que las capacidades y las expectativas relacionadas con la maternidad no son lo suficiente. Generalmente, otro síntoma que aparece es, esto que nos pueda servir mucho es tener en cuenta el cansancio, la hipersomnia diurna o el insomnio que son propios en la etapa perinatal, pero hemos de tenerlos en cuenta. Observar el aspecto de la mujer, si una mujer está desaliñada o no se ducha, esto es importante. También para los pediatras, por ejemplo, una mujer que está deprimida puede que no venga a la consulta con la matrona, ¿no?, de seguimiento del embarazo, pero sí vaya al médico, al pediatra, a hacer el seguimiento del bebé. Hay una preocupación obsesiva por la salud y el peso del bebé, por ejemplo. Son frecuentadoras de urgencia, estas mamás que van siempre a urgencia por cualquier síntoma que les parezca de urgencia en el bebé, se quejan de no dormir y se despiertan rápidamente por cualquier movimiento que tenga el bebé durante la noche. Luego los síntomas depresivos durante el embarazo ya nos pueden ir alertando de la depresión postparto. Y muchas veces se sienten que no están unidas al bebé, que no logran hacerlo suficientemente por él. Tenemos que tener en cuenta que los factores de vulnerabilidad en la depresión postparto, por ejemplo, es la genética, ¿no? La heredabilidad se da en un 25% y lo tenemos que tener en cuenta. No todo tiene que ver con los factores psicosociales o neurohormonales, ¿no? Lo neurohormonal genera una sensibilidad, ¿no?, diferencial en los cambios del embarazo y del posparto. Hay una disminución brusca de los estrógenos en el posparto y un aumento de un 43% de la concentración MAO-A en distintas áreas del cerebro. Bueno, un poco esto no lo voy a decir específicamente porque tiene que ver más a nivel médico, ¿no? Pero a nivel cognitivo, por ejemplo, aparece mucho el neuroticismo elevado y la evitación al daño, ¿no? El neuroticismo son estas mujeres que están rumiando continuamente pensamientos, ¿no?, constantes, que no para la cabeza, el perfeccionismo, ¿no?, el querer hacerlo todo bien, con lo cual siempre se sienten mal y culpables, ¿no? Hay una inestabilidad emocional y una ansiedad, una preocupación, ¿no?, durante la crianza del bebé. Y los factores de riesgo psicosociales van a estar dados primero por las pérdidas significativas en la propia infancia, ¿no? Muerte, separación o divorcio o pérdida de contacto, ¿no?, con los propios referentes de la madre importantes, mala relación con los padres,
roles tempranos de cuidador, por ejemplo, cuando ha habido dificultad en los cuidados de la propia madre como niña, ¿no? Maltrato físico, emocional o sexual en la infancia, problemas de pareja, violencia de género, ¿no? O el riesgo de padecerla. Puede que no haya violencia explícita, pero puede haber un riesgo importante de padecer violencia de género en el embarazo y en el posparto inmediato. Y esto es importante, por suerte, en la cartilla de embarazo hay un screening con respecto a esto, con lo cual cada vez se derivan más por este tema. Y luego las expectativas y los roles, ¿no? Podemos decir que hay muchas expectativas con respecto al embarazo y al posparto a nivel social, ¿no? Y de cómo tiene que ser este bebé, bueno, las expectativas, un embarazo fantástico, yo con mi barriga, y muchas veces esto no se da, ¿no? Y genera un impacto importante en la mujer. Y luego los embarazos no buscados, que también pueden aumentar el riesgo de depresión posparto. Y luego las soledades, las cargas excesivas que tienen las mujeres que tienen otros hijos, de trabajo, la casa y no tener ayudas, conflicto entre el instinto materno y el discurso social. Por ejemplo, no lo cojas porque este bebé te está tomando el pelo y lo que necesita es que llore un poco y ya está, ¿no? Muchas veces tenemos este discurso de que las mujeres sobre todo en los primeros meses, no podemos coger a los niños o darles el cariño o la atención que les sale darle, porque hay un discurso social de que, por ejemplo, se pueden acostumbrar o mal acostumbrar o malcriar, ¿no? Esto genera un conflicto interno en las mujeres muy importante que les prohíbe, ¿no?, ejercer su rol materno como ellas lo quieren hacer. Y luego esto aparece también la prematuridad, la enfermedad y la hospitalización del recién nacido, que ya va a generar también unos riesgos importantes a nivel de lo que es la depresión posparto, ¿no? Y luego están los embarazos complicados, como habíamos visto, los de alto riesgo obstétrico y el estrés materno. Lo vuelvo a decir rápidamente. ¿Cómo lo podemos detectar? Observar el aspecto. La preocupación obsesiva de la mujer con respecto al bebé y al peso del bebé, que no se sienten unidas con el bebé, que son frecuentadoras de urgencia, las quejas del insomnio en relación a pequeños movimientos del bebé, síntomas depresivos durante el embarazo, ¿no? Está la escala de Edimburgo, ¿no? y las preguntas Cooley, que son las que se pasan en el seguimiento al embarazo, que son muy importantes y que simplemente con preguntar con qué frecuencia te has sentido triste, desesperado o de bajo ánimo, o con qué frecuencia has sentido que nada te interesaba o que disfrutabas, ¿no? De muy pocas cosas, todo esto nos da un dato de cómo está esa mujer en el posparto, ¿no? El tratamiento suele ser una psicoterapia, ¿no? Y luego está la farmacoterapia, ¿no?, que está indicada en una depresión moderada y grave y que es muy importante que tengamos en cuenta que la mayoría de estos fármacos son compatibles con la lactancia materna. Tenemos que intentar desestigmatizar mucho los trastornos mentales en el embarazo y en el posparto, ¿no? Porque ninguna mujer va a dejar de tomarse la insulina si tiene una diabetes o el hierro porque tiene un déficit por una anemia complicada. Igual pasa con los psicofármacos, ¿no? Si esa mujer necesita en ese momento los psicofármacos para estar mejor, pues los necesita, igual que cualquier, ¿no?, que el hierro, que la insulina. Luego, ya en casos más complejos, tenemos unidades de hospitalización psiquiátrica mamá-bebé para facilitar el vínculo y luego están los tratamientos psicológicos en el domicilio, ¿no?, que también en otros países se usa, ¿no? Aquí todavía no tanto. Luego, los más graves de todos, los voy a nombrar nada más. Tenemos la psicosis posparto, que se da un caso de cada 1000 partos, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Es una urgencia médica que puede debutar en la primera semana o en el primer mes del embarazo. Es un inicio agudo y los pródromos son mínimos, o sea que aparece rápidamente.
El pronóstico es favorable, ¿no? En una curación de un 70 a un 80% de las mujeres que tienen una psicosis posparto, y hay mayor riesgo en mujeres con antecedentes de patologías de trastorno del humor unipolar o bipolar, de psicosis, y el riesgo más importante que aparece no solo en la muerte de la mujer, sino también en el infanticidio. Los síntomas: la habilidad emocional, apariencia confusa y perpleja, alteraciones en el sueño, ideas delirantes y alucinaciones visuales, táctiles o olfativas centradas en el recién nacido. Puede haber falta de conciencia sobre el propio embarazo y el parto, agitación y síntomas maníacos. Acordaros que no solamente tiene que aparecer una mujer deprimida, sino puede estar estrepitosa, ¿no? Que serían los síntomas maníacos. Explorar pensamientos de fobia y de impulsión, funcionamientos premórbidos, mejor que en mujeres con un trastorno mental crónico. Esto también hay que decirlo, ¿no? Que se recuperan también mucho más rápido. Luego, en los tratamientos, hay tratamientos psicofármacos adecuados, se necesita apoyo familiar, que es muy importante, un acompañamiento permanente. Es muy importante que sigamos luchando por la hospitalización conjunta mamá-bebé en estos casos, que todavía en España no existen. Luego está la terapia de video de feedback para favorecer la interacción mamá-bebé, que en otros lugares, en otros hospitales también lo hacen. Y obviamente empezar antes, ¿no? Planificar un embarazo, la psicoeducación, valorar el riesgo-beneficio con la profilaxis, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. En este sentido, lo que sí quería decirles es que en la psicosis puerperal tenemos que siempre preguntar en las mujeres que están en el posparto el tema del sueño. El sueño es un regulador de la salud mental, con lo cual la deprivación del sueño, que es algo que se altera muchísimo en el posparto, tenerlo muy en cuenta, ¿no? El preguntar si esta mamá duerme, si tiene ayuda para dormir, ¿no? Para que alguien pueda ayudarla, para que ella pueda dormir. Todo esto es muy importante. Las mujeres primerizas tienen más riesgo todavía. Entonces, es importantísimo esto, ¿vale? El tema del sueño, que yo lo veo como algo, ¿no? Que está como muy alterado y se da como muy obvio de que las mujeres en el posparto van a dormir mal, pero lo hemos de vigilar. Luego, otro punto que aparece, ¿vamos bien, Mar? ¿Sí? Nos quedan 5 minutos. Vale. Otro trastorno que también aparece, que es muy común, que es el trastorno de la conducta alimentaria. Sobre todo lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque aumentan el riesgo del aborto, del parto prematuro, el bajo peso al nacer, hay muchas restricciones en el crecimiento intrauterino y complicaciones obstétricas y bajo test de Apgar, ¿no? Se conocen mucho los trastornos de la conducta alimentaria en las adolescentes, pero hay que decirlo que en el embarazo se pueden dar mucho y suelen presentarse también con síntomas de ansiedad y depresión y baja autoestima. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, la negación del embarazo, que también es importante que lo veamos, que ocurre uno de cada 475 embarazos se los niega, ¿no? La mujer no llega a ser consciente de que está embarazada, hay hasta ausencia de síntomas físicos, ¿no? Ni siquiera aparece que tiene barriga, hasta hay veces que hay test de embarazos que aparecen como negativos. Y tenemos que diferenciar la negación del embarazo, que puede ser que es un trastorno grave, ¿no? De tipo delirante, que hay que tratarlo, y la ocultación del embarazo, ¿no? Donde muchas mujeres ocultan el embarazo y sobre todo suele pasar mucho en las adolescentes, ¿vale? En esto, tanto en uno como en otro, el parto se presenta por sorpresa, es altamente traumático, se confunde con dolores abdominales o menstruales, ¿no? O como una intoxicación alimentaria, y son partos típicamente sin asistencia. En la negación del embarazo hemos dicho que es una patología grave y que tenemos que tener mucho cuidado porque no solo es de riesgo para la mujer, sino también para el bebé a nivel que puede costarle la vida. Y en este momento he acabado mi presentación, con lo cual muchísimas gracias. Súper.
Hemos ido bien de tiempo, ¿no? Súper bien, perfecto. Esperamos a dejar de compartir. Ya está, así salimos nosotras. Sí. Muy bien, sí, ha sido maravilloso el repaso, ¿eh? Un tema complejo, ¿no? Mucha información, pero la has sintetizado, has completado los puntos y nos han quedado las ideas muy claras, ¿no? De la importancia y todos los aspectos relevantes. Mira, tenemos algunas preguntas. La primera que ha entrado. Buenas tardes, doctora. En modo de resumen, ¿cuáles son las 3 principales claves para evitar problemas mentales durante el embarazo? ¿La alimentación sería un punto importante? Bueno, la alimentación siempre es un punto importante, ¿no? O sea, una compañera nuestra ha sacado un libro maravilloso, ¿no? Amanda Rodríguez, sobre la importancia que tiene lo que comemos, ¿no? A nivel de la salud mental, con lo cual la alimentación es algo que siempre la hemos de vigilar, de cuidar, ¿m? Porque el estómago es el segundo cerebro, ¿no? Por decirlo de esta manera. ¿Cuáles son las claves para prevenir los 3 puntos? Para mí, principalmente, una de las cosas es cuidar el entorno, ¿no? Que la mujer que esté embarazada o en el posparto tenga un entorno cuidado, ¿no? Donde se la pueda ayudar en lo que es las cuestiones domésticas, por ejemplo, algo tan simple como que tenga ayuda en lo doméstico, que esté acompañada emocionalmente, que no se subestime sus síntomas, sus dolencias. Y sobre todo el tema de si hay un antecedente, ¿no? De esta mujer a nivel de trastorno psiquiátrico, de una depresión, en cualquier otro momento de su vida que no haya sido buscar a un especialista, ¿no? Y expresarlo. Puede que esto simplemente sea un antecedente y no se exprese en este momento, pero sí tenerlo en cuenta durante este momento, ¿no? Porque las mujeres presentan más vulnerabilidad que en cualquier otro momento de la vida, ¿no? Y por último, para mí también es muy importante que las mujeres tenemos, hay como maternidades muy precarias ahora, pero precarias no en el sentido económico, sino que para ser madres muchas veces el trabajo no acompaña, ¿no? O sea, y el poder generar un buen vínculo, ¿no? Con el entorno, que es importante para la mujer gestante, como por ejemplo las mujeres trabajadoras que se identifican con el trabajo, el poder generar un buen vínculo para la baja maternal, para la vuelta al trabajo, todo esto baja mucho la ansiedad en las mujeres, tanto en la gestación como en el posparto, ya que es un factor de estrés muy importante. Y sobre todo cuidar el entorno y cuidar mucho a la mujer, el entorno afectivo, eso es muy importante. Empatizar, ¿no? Empatizar Sí. mucho con la mujer, el bebé y las necesidades Exacto. que puedan tener. Que puedan tener. Mira, ha entrado otra pregunta. Si el equipo sanitario, pediatras, enfermeras pediátricas, matronas, detectamos un posible trastorno mental en una madre, pero no tenemos certeza, ¿qué procedimiento deberíamos seguir? ¿A dónde lo podríamos remitir a esta mamá? ¿Y qué recursos existen fuera de Barcelona? Vale. Lo más importante es que si estáis fuera de Barcelona y no sabéis el recurso, lo primero para mí sería llamar a los lugares que hay en Barcelona para que ellos mismos puedan directamente derivar a esta paciente o ponerse ellos en contacto, ¿no? Con los servicios de salud mental que puedan asistir. En Terrassa hay, luego están todos más concentrados en lo que es Barcelona ciudad. Entonces yo os recomendaría que cuando tengáis la duda de esto, poder contactar con los servicios que ya existen, que es aquí en el Hospital Vall d'Hebron, luego tenemos en el Hospital Clínic, ¿vale? En el Hospital Sant Pau, en el Hospital del Mar también, de poder contactar con ellos para que os hagan la derivación al sitio adecuado para acompañar a esa mujer, a ese bebé y a esa familia. Otra pregunta que nos entra. ¿Se hace seguimiento en el neurodesarrollo del neonato cuando las madres han tenido un problema de salud mental durante el embarazo o en el posparto? Imagino que la pregunta es más si se hace algo específico con ese bebé, ¿no? Si la mamá ha tenido alguna patología de salud mental. A nivel de neurodesarrollo, que yo sepa, no.
pero es una niña que, por ejemplo, ayer, ¿no? Ha salido ayer, el día que he presentado la tesis doctoral, ¿no? Entre todas estas cosas, entre todas las preguntas, salía también la importancia de poder continuar y de generar seguimientos, tanto en investigación como a nivel asistencial, de las mujeres que han transitado por alguna psicopatología durante el embarazo y el posparto y ver cómo, ¿no? Hacer un seguimiento, medirlo, ¿no? Tanto en ella como en el bebé y en el resto de la familia, ¿no? Porque es un momento de un impacto importante, ¿no? Que tiene además unas consecuencias a largo plazo duraderas, ¿no? Pero es algo a hacer y agradezco la pregunta porque creo que tenemos que motivar más y generar más espacios para generar estas formas de asistencia y de estudios, ¿no? A nivel de en torno a la familia, ¿no? O sea, que hace falta, ¿no? Es una necesidad sí, es una necesidad que todavía no está cubierta ni desarrollada del todo y que yo creo que urge hacerlo. Sí, eso es una prioridad, ¿no? Debería ser una de las prioridades dentro del plan de salud mental, ¿no? Exacto. Y el foco que se está poniendo, esta debería ser una línea de trabajo. Y no de alguna manera ¿no? Apagar incendios cuando ya aparece el síntoma, ¿no? Sino ir haciendo estos seguimientos que nos van a dar luego datos para hacer una prevención, ¿no? Con respecto a la madre, al bebé y a la familia. Ser sanitaria y tener conocimientos sobre neonatología podría ser un factor protector frente a un problema de salud mental durante el embarazo, sobre todo si el bebé presenta alguna malformación congénita u otro problema. Bueno, es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, ¿no? Esto va a depender de las características de personalidad de la mujer, ¿no? Por un lado, puede ser muy bueno porque al conocer más sobre el tema, puede ayudarle a buscar más rápidamente y a prevenir, pero muchas veces no tiene por qué, genera lo contrario, un efecto nocebo, ¿no? La ignorancia hay veces en algunas cosas es protectora, ¿no? De la ansiedad y del malestar, con lo cual eso va a ir dependiendo de la personalidad de cada mujer. Si una mujer está bien asistida, da igual que sea sanitaria o no, se la va a acompañar de igual manera y se le va a dar la información que necesite. Pero bueno, hemos de vigilar, ¿no? Que no se genere una hipervigilancia con respecto a la maternidad cuando somos sanitarias, ¿no? Que a veces es como inevitable por momentos. Difícil. Y la última pregunta que nos ha entrado, buenas tardes. Cuando una mujer padece alguna psicopatología antes y durante el embarazo, ¿puede afectar al feto? Creo que lo has citado muy rápido, ¿no? En la presentación, pero... Sí, claro, puede tener... O sea, pensar que mamá y bebé van juntos. O sea, no podemos separar a la madre del bebé. Esto no es para culpabilizarnos. Yo soy madre y no lo hablo en plan de culpabilizarnos, sino es que mamá y bebé a nivel físico y emocional están unidos durante mucho tiempo, no solo en el embarazo, sino también en el posparto. Lo que le pasa a la madre, obviamente, va de alguna manera a la placenta, aunque es un órgano sagrado, ¿no? Porque tiene un filtro importantísimo para un montón de cosas y lo hemos visto en el COVID, ¿no? Lo que ha hecho el equipo de alto riesgo obstétrico ha sido excelente aquí en Vall d'Hebron, todos los estudios que han hecho, ¿no? La placenta es un órgano sagrado, ¿no? Digo yo. Pero lo que es la ansiedad, lo que es el estrés, bueno, afecta al bebé en el sentido de que, ya lo he nombrado varias veces, puede tener consecuencias en parto prematuro, en alto riesgo de un bebé con bajo peso, y si tenemos un parto prematuro, luego se desencadena una hospitalización en una UCI, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es muy importante que las mujeres, o sea, de prevenir, o sea, si lo podemos prevenir, habíamos dicho, o sea, si prevenimos, o sea, tenemos el 100% de las secuelas luego sanadas, ¿no? Entonces, si podemos hacer que esas mujeres estén más tranquilas, aunque tengan una psicopatología que está diagnosticada, se puede tratar con los especialistas adecuados y el embarazo puede ir muy bien, sin tener ninguna alteración en el feto, ¿sí? O en el bebé luego. Con lo cual es muy importante que las mujeres estemos acompañadas por los especialistas adecuados. Y por último, quiero volver a repetir, así como si hay una diabetes gestacional se ha de medicar, si hay una psicopatología muchas veces también.
es algo importante, Es ¿no? muy Que a importante. veces pensamos que es un área absolutamente diferente y no dejan de ser patologías, ¿no? Exacto. Con tratamientos que son necesarios también. Creo que no hay más. Justo nos entra una pregunta, la contestamos, vamos un poquito fuera de tiempo, pero la contestamos súper rápido y así. Hola, especialmente se podría detectar un posible trastorno durante los primeros momentos de la lactancia. Pon ejemplos, gracias. A veces no quieren hacer el piel con piel o se lo ponen al pecho. Incluso hay bebés que se arquean y rechazan el pecho. Sí. ¿Qué podríamos hacer? Imagino que es una profesional, sí, ¿no? Relacionada con el hospital. Sí. Bueno, especialmente se podría detectar un posible... Claro, que durante la lactancia, pensar que la lactancia está regida por las neurohormonas. O sea, el cerebro es el que rige el tema de la lactancia. Una mujer que está estresada no produce leche. Y si, Nereida, tú eres sanitaria, por ejemplo, o todos los que trabajamos en el posparto o en las unidades de cuidados intensivos neonatales, una mamá que está estresada no le sale la leche, ¿no? Entonces, claro que sí, que durante la lactancia, y la lactancia nos puede dar una vía de entrada para una detección de algún trastorno mental. Con lo cual, en este momento, primero es ir de a poco acompañando, ¿no? A esta mujer para generar ese contacto con el bebé, porque puede darse un trastorno del vínculo, ¿no? Cuando tú dices, lo voy a leer, pon ejemplos, por favor. Sí, a veces no quieren hacer piel con piel o no se lo ponen al pecho. También aquí aparece el idealismo de la maternidad. Nos estamos yendo un poco de la hora, pero lo quiero expresar, de que también los profesionales creemos que una mujer tiene que hacer el attachment, o sea, el vínculo con el bebé al minuto cero. Y esto no es así. El vínculo entre mamá y bebé se va construyendo y se va construyendo de a poco a través de la interacción con el bebé. Si las circunstancias no son las adecuadas, o sea, el contexto no es bueno, como por ejemplo la hospitalización de un bebé, donde no hay intimidad para nada, donde en vez de irte a casa, te has ido a casa sola y el bebé ha quedado en el hospital, ya tenemos un contexto totalmente alterado para esta mujer. Con lo cual, el vínculo se ha de establecer de a poco y si esa mujer no quiere hacer piel con piel al momento, pues la hemos de ir acompañando. Le podemos ayudar a hacer contención, a que le coja la manito al bebé, le podemos contar las cosas que ese bebé ha hecho cuando ella no estaba, decirle, mira, esto es porque has llegado, te he escuchado la voz, ¿no? Y ir ayudando, ¿no? A que esta mamá vaya sintiendo que este bebé la reconoce, ¿no? Porque muchas veces es al revés, es el bebé el que tira de la madre y no la madre del bebé, ¿no? Cuando hay trastornos muchas veces en la vinculación con el bebé, ¿no? Entonces, deciros que es un proceso, ¿no? Que tenemos que acompañar poco a poco sin juzgar. Si una madre al comienzo no le cuesta acercarse y hacer piel con piel o no ponérselo al pecho, puede ser una madre que esté con muchos miedos, ¿no? O que tenga algunos síntomas, ¿no? Un trastorno, algunos síntomas de estrés postraumático, si ha tenido un parto complejo o un bebé prematuro, ¿no? Así que es acompañar, observar y buscar ayuda de otros especialistas que puedan hacer la valoración que corresponde. No hacerse cargo un enfermero, si ve que hay algo que no va bien, pues llamar al especialista en salud mental. Para eso estamos todos, para trabajar en equipo. Sí. No sé si he respondido la pregunta, pero bueno. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ya nos has dado muchos ejemplos, ¿no? Y muchas cosas que se pueden hacer para ayudar. Pues creo que vamos acabando. Hemos pasado un poquito el tiempo, pero yo creo que era muy interesante, así que merecía la pena añadir estos minutos extra para acabar de tener toda la información completa. Muchas gracias a todos por estar aquí, ¿no? Una tarde de miércoles con el buen tiempo, bueno, hoy no tanto, pero ha hecho bastante buen tiempo en comparación con estos días. Espero que tengáis una buena tarde y muchas gracias, doctora María Emilia. Gracias más por invitarme. Un abrazo. Adiós.